Todo lo que pasa en el mundo te lo presenta Avianca. El siguiente programa contiene subtítulos de apoyo. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Hoy originamos programa Pregunta Yamid desde la Cumbre de las Américas en Panamá. Y nuestro primer invitado es el presidente Juan Carlos Varela. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bueno, va muy bien la cumbre, pero la hora de la verdad es mañana y el sábado cuando vengan los presidentes. Y ya se sabe que no solamente no habrá la declaración política, que ya lo habían dicho ustedes desde el principio, sino que no habrá el mandato. Y es paradójico, presidente, porque es la cumbre más exitosa porque viene Cuba y la mayoría de los países, pero no va a haber ni siquiera un mandato. ¿Eso se puede definir como un fracaso? Se están llevando a cabo 4 foros en este momento. El foro empresarial, el foro de juventud, el foro de sociedad civil y el foro de rectores de universidades, que es la primera vez que se lleva a cabo este foro en una cumbre de las Américas. Ya está por concluir el foro de la juventud. Todos tienen resultados concretos que serán entregados a los jefes de Estado. Se trabajó un documento técnico por 6 meses que está consensuado a un 95%. Panamá tomó la decisión de enviar ese documento el día de ayer, previo a la reunión de cancilleres, a la OEA, a los diferentes organismos multilaterales para que el documento sea incorporado a los planes de trabajo de la región. El documento político, sin duda alguna, ante una situación tan fluida en las diferentes situaciones que hay en la región, se guardó para hacer un pronunciamiento como presidente del país anfitrión el día sábado al culminar la cumbre. Pero usted todavía... Es muy indiferente a lo que se dio en otras ocasiones, que se hizo un intento de un documento, nosotros separamos desde un principio la parte técnica y la consensuamos a un casi 100%. El preámbulo, que sin duda es la entrada, que incluye la parte política, es donde reconozco que hay complicaciones y preferimos entonces separar lo técnico de lo político, porque de eso es esta cumbre, de que las diferencias políticas no afecten la calidad de vida de los ciudadanos y los proyectos de infraestructura que se necesitan para cumplir con ellos. Bueno, pero ese mandato de los proyectos de infraestructura tampoco va, digamos, a quedar en una declaración. Y mi pregunta es, iban súper bien y cuando Estados Unidos le pone esta declaratoria a Venezuela de amenaza para su seguridad nacional, Venezuela dice... ahorita necesito que me metan estos otros 4 párrafos y que se solidaricen conmigo como lo hicieron la CELAC y UNASUR, y Panamá dice, bueno, íbamos muy bien. ¿Usted por qué no le dijo al presidente Maduro, oiga, presidente, íbamos también? Yo siento que al final es una realidad los temas políticos, pero lo más bonito y lo más importante es que a medida que conversamos nosotros dos y a medida que damos esta entrevista a todos al noticiero, estamos en una sesión dinámica, fluida, donde esperamos resultados positivos, hay acercamientos, hay diálogo. O sea, Panamá está siendo un país anfitrión y el mundo está esperando, América está esperando un resultado positivo de unidad en esta cumbre. Ante tanta intolerancia en el resto del mundo, ante el avance del terrorismo, América tiene que estar unida, no tiene otra opción. Y eso es lo que estamos buscando en esta cumbre. Bueno, puede haber 2 pronunciamientos muy importantes que harían que esta sea la cumbre más exitosa, aunque no haya declaración ni política ni todo lo demás. ¿Qué es? Que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo o que Venezuela anuncie la liberación de los llamados presos políticos. Usted no es presidente ni de Estados Unidos ni de Venezuela, pero sí que saben qué va eso. ¿Podemos tener esperanzas de que algo de eso pase? Siento que se está trabajando muy fuerte en buscar acercamiento, en eliminar las causas de tensión en la región, y eso es muy positivo. Pero no me dijo nada. Es muy positivo. Hay que esperar que sean los países los que anuncien, porque son decisiones que están por encima de nosotros como país anfitrión, pero siento un buen ambiente. Yo siento que el mensaje enviado por Estados Unidos ayer de enviar a Tom Shannon, un alto ejecutivo del Departamento de Estado con una gran experiencia a Caracas, a una reunión extensa con el presidente Maduro, envía un claro mensaje y también acercamientos que se pueden dar entre el día de mañana en la ciudad de Panamá, previo al inicio de la Cumbre de las Américas. Son muy positivos. Me contagio de ese optimismo que le noto en su respuesta. El sábado nos veremos al final de la cumbre y estoy seguro que compartiremos este mismo mensaje. Colombia llega con la propuesta de crear como una especie de OPS, pero para la educación. ¿Cómo se va a concretar eso? ¿Cómo acompaña a Panamá a Colombia en esa idea? El tema de educación es el pilar de la equidad. Asegurar que todos los jóvenes se gradúen de secundaria, asegurar que los jóvenes tengan acceso a una educación universitaria o técnica superior para adaptarlos al mercado laboral es otro objetivo muy importante de la cumbre. Y cualquier país que presente una iniciativa en ese camino recibirá todo el respaldo de Panamá. Claudia, 7 de cada 10 homicidios en América Latina son jóvenes entre 18 y 25 años que pierden la vida
por estar confundidos, por sentir que la vida fácil es el camino. Entonces, todo lo que tiene que ver con educación, con mantener a esos jóvenes en las escuelas, con cambiar la vida en sus barrios, sin duda alguna va a contribuir mucho a la seguridad y a la paz social en el continente. Y Colombia siempre en estos escenarios internacionales pide respaldo al proceso de paz y siempre lo recibe, presidente, pero la paz cuesta dinero, cuesta una cantidad de otras cosas que solo los aplausos y las felicitaciones y lo que la comunidad internacional ha expresado hasta ahora. ¿Qué podría ofrecer Panamá o qué llamaría usted a que otros países ofrezcan a Colombia para concretar la paz? El principal derecho humano es el derecho a la vida. Y el presidente de un país que a través del camino del diálogo, aunque sea cuestionado, aunque a veces lo quieran ver como que no tiene la fortaleza porque está buscando el diálogo con grupos que han hecho terrorismo, que han hecho cosas ilegales, pero si el móvil, la razón de ser por la cual lo está haciendo es el bienestar de su pueblo, tiene que recibir todo el respaldo. Y para mí ese es el caso del presidente Santos. Hay que hablar de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Y hay dos temas feos en la relación Colombia-Panamá. Empiezan ustedes ya dentro de poco a discutir esto de que Colombia sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Para firmar un tratado de tributación. ¿Qué está dispuesto Panamá a ceder? Firmar un tratado de tributación con los estándares de la OECD que hemos firmado con México. Retirar a Colombia, retirar la demanda de Panamá ante la OMC a Colombia es una posibilidad. Comercial directo que debe ser evaluado con los ministros de Comercio. Bueno, pero adelánteme algo porque obviamente eso es de interés de Colombia. A través del diálogo todo se puede conseguir. El último tema, presidente, el expresidente Martinelli. Oí con mucha atención su discurso aquí en la inauguración de la cumbre empresarial y varias veces dijo de diferentes maneras, el político debe dedicarse a la política y no a hacer negocios. Y yo lo que leí de eso fue, el expresidente Martinelli, que fue mi jefe, se dedicó a los negocios y no a la política. Por eso está siendo investigado y eso ya no va a volver a pasar. Dos preguntas al respecto. ¿Usted no teme que el día que vuelvan los pro Martinelli a la presidencia cobren venganza como él cree que usted está haciendo con él por la pelea que tuvieron cuando usted era su vicepresidente? Temor a Dios, yo cuestiono solamente, yo cuestiono faltas y no personas. Cuando yo doy ese mensaje no es por lo que pasó en Panamá, que sin duda alguna fue un gran error, es porque queremos cambiar la vida pública, no solo en Panamá, en la región y en el mundo, que la vida pública se enfoque en los problemas que afectan a los ciudadanos y que no sea un negocio o que no sea un conflicto político como muchas veces es. Entonces, el mensaje es mucho más allá. Ese mensaje no es solo para Panamá, es para la región y para el mundo. La política es un servicio, no podemos seguir satanizando la política, como que todo el que está en vida pública está por un beneficio personal. Hay hombres y mujeres que estamos luchando con mucha pasión, con mucha entrega, por dar lo mejor de nosotros mismos y cambiar la vida, impactar la calidad de vida de muchos ciudadanos. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Usted lo que dijo fue, Martinelli no hizo política sino negocios. Se desvió una agenda de Estado por una agenda económica personal y ahí están las consecuencias. Presidente, muchas gracias. Que le acaba de ir muy bien con la cumbre. Un placer, muchas gracias. El carrito de papá es divertido. El carrito de papá. Cuando un hombre está listo para ser padre, está listo para tener su propio jabón. Nuevo Protex for Men Power. 10 veces más protección y combate el mal olor. Papá, empújanos. Nuevo Protex for Men, para la buena salud de la piel. Escoger un vestido toma tiempo, pero blanquearte los dientes es instantáneo. Presentando la nueva Colgate Luminous White Instant. Su fórmula exclusiva contiene brillantadores ópticos que se activan al cepillarte, para una sonrisa visiblemente más blanca al instante. Así estarás lista para tu cita en un instante. Nueva Colgate Luminous White Instant. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Bronco conoce las exigencias de los profesionales de la construcción. Por eso te ofrece una amplia gama de impermeabilizantes y soluciones integrales. Impermeabilizante acrílico, impermeabilizante cementoso, cemento hidráulico, mortero para restaurar. Bronco, soluciones integrales. Tu protección en nuevo empaque. Practigel de Speed Stick. Rinde 4 sobres por 2,000 pesos. Y no se desperdicia. Practigel de Speed Stick. Protección sin límite.
Volvemos con nuestro segundo invitado esta noche en Pregunta Yamit, que es el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Muy buenas noches, doctor Moreno. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Oiga, me llamó la atención de su discurso inaugural esta mañana de la cumbre empresarial un dato que creo que no se conocía, y es que la productividad en América Latina en 20 años no ha aumentado. Y yo dije, ¿cómo es posible? Si usted se la ha pasado toda la década diciendo que esta es la década de América Latina, ¿se perdió esa década? Bueno, la verdad es que justamente cuando uno habla de productividad, ¿de qué está hablando? Empecemos por ahí. Es básicamente lo que se llama, típicamente llaman los economistas, la productividad de los factores. Es decir, por una inversión de X en capital, en tierra, en trabajo, ¿cuánto produce eso de un país a otro? Cuando uno compara las cifras de América Latina, prácticamente han estado estáticas. Si uno compara esa misma cifra, por ejemplo, con la economía norteamericana o las asiáticas, han prácticamente triplicado el ritmo o casi 4 veces el ritmo que nosotros mismos tenemos. ¿Qué quiere decir eso en plata blanca? Que si nosotros tuviéramos hoy los niveles de productividad que tiene un país como los Estados Unidos, la economía nuestra estaría creciendo al doble. ¿Pero eso es culpa de quién? No, es un conjunto de déficits que están en los déficits de infraestructura, los déficits asociados al hecho de que tenemos prácticamente la mitad de la fuerza laboral en nuestros países que está en la informalidad, y obviamente el hecho de que haya un trabajador en la informalidad no paga los impuestos de nómina, que son los que sirven para atender, por ejemplo, las pensiones, los seguros de invalidez, vejez y muerte, en fin, todo ese conjunto de déficits que tenemos. El de tecnología, o sea, la inversión en tecnología nuestra es mínima. Es más, la de Colombia, dentro de todas las latinoamericanas, es quizás una de las más bajas. Entonces, eso, sumado también al hecho de que la capacitación que tiene hoy en día nuestra fuerza laboral, hay un déficit frente a las demandas del mercado laboral. ¿Por qué? Por déficits que vienen desde la educación, de ahí que la educación sea uno de los ejes centrales que, digamos, hay que seguir colocando en la agenda pública en América Latina. Entonces, por todas esas razones es que tenemos bajas de productividad, y son por esas razones que nuestras economías no crecen a los ritmos que deberían crecer. Bueno, esa década de América Latina ya se acabó porque llegó el tiempo de las vacas flacas, y usted planteó el salto tecnológico como una solución a ese desafío de seguir creciendo en vacas flacas, pero acto seguido dijo, esto dicen en Harvard que puede acabar con la mitad de los empleos existentes hasta el momento. ¿Cómo es que algo tan aterrador como eso es lo que nos puede salvar? Los vientos nos cambiaron, pero sí es cierto también de que tuvimos una década en que hubo enormes progresos sociales, como todos sabemos, los millones de latinoamericanos que entraron a las clases medias. Vamos hacia adelante a la siguiente década. Lo que yo planteaba allí es lo siguiente: como pocas veces en la historia que conoce la humanidad, vamos a ver un salto tecnológico como nunca lo habíamos visto. Un campesino en la hormiga Putumayo, que puede no saber leer casi, ni escribir, con el desarrollo de la tecnología de voz, por ejemplo, va a poder empezar a conectarse con el mundo. Y eso va a requerir de unos software que se van desarrollando. Y todo esto va a significar que de la misma manera que en la telefonía celular, por ejemplo, en Latinoamérica empezamos no con la análoga, sino dimos el salto a la digital, si nos despertamos a esa realidad, y creo que en eso yo siempre aplaudo lo que ha pasado en Colombia y lo que ha hecho el gobierno del presidente Santos, por ejemplo, en la penetración de banda ancha, porque esa es la autopista sobre la cual descansa la capacidad de desarrollar toda esta tecnología. Y eso es lo que estamos viendo, y justamente aquí se ha hablado mucho de eso también. Y cada vez más, o sea, la forma como hacemos educación, como hacemos salud, como hacemos los servicios básicos, todo eso se va a poder revolucionar gracias a los cambios tecnológicos que vamos a ver en la siguiente década. El otro tema es que ustedes presentan acá un documento, ustedes digo como un consejo empresarial de más de 65 empresas que desde la Cumbre de las Américas pasada empezó a trabajar, y hoy le dicen a los presidentes, mire, esto es lo que necesitamos que ustedes hagan y esto es lo que nosotros podemos hacer. El resumen de eso. A ver, básicamente, a partir de la cumbre en Colombia y por idea del presidente Santos, nos pidió organicen esta cumbre empresarial, y lo hicimos en Cartagena, y fue tan exitoso que a partir de ese momento
empezamos este diálogo empresarial de las Américas, que justamente empezó aquí en Panamá hace ya 2 años y medio, y empezamos a hacer consultas con todos los empresarios, cámaras de comercio, y eso fue lo que fue sirviendo para construir la agenda que se le va a presentar a los presidentes el día de mañana, que básicamente tiene 4 ejes fundamentales en las áreas que estábamos hablando, de inclusión financiera, de infraestructura, de toda la producción, o mejor, de cómo hacemos el mejor uso de nuestros propios recursos naturales, los déficits de infraestructura. Esas son las 4 grandes áreas y sobre eso hay un conjunto de recomendaciones. Usted sabe que en Colombia pues el tema es la paz, como colombiano lo comprende muy bien, pero a Colombia no le ha ido bien buscando los dineros para poder desarrollar el posconflicto, que vale un dineral que todavía ni sabemos cuál es. Usted que sabe de esos costos y que tiene el manejo de un banco que puede financiar tantos proyectos, ¿qué puede dar la comunidad internacional en materia de dinero en realidad para quitarnos esa gran expectativa de que pasamos el sombrero y no nos echan sino moneditas? A ver, mire, lo primero es entender eso, de que no vamos a poder pretender que este conflicto que hemos tenido nosotros le pasemos la cuenta, en este caso, a alguien en la comunidad internacional, en un mundo en que los grandes donantes, que son los países desarrollados, en Europa especialmente, en los Estados Unidos, han tenido que ir recortando sus presupuestos. Razón por la cual va a haber un límite en cuanto a lo que se pueda conseguir. Eso no quiere decir que no va a haber apoyos, por supuesto que los va a haber. Pero el mayor esfuerzo, el esfuerzo más importante va a venir de los propios colombianos a través de las contribuciones tributarias que hace cada quien. Dicho eso, yo creo que lo que importa en el posconflicto, por ejemplo, con la tecnología, pensando en crear redes en las zonas más aisladas de Colombia, de cómo ir construyendo toda una narrativa de paz, es un tema importante, porque no es solamente crear, por ejemplo, lo que yo he visto en otras partes de Latinoamérica, donde la Colombia profunda, donde no hay las vías rurales, donde no hay la electrificación, donde no hay agua de saneamiento, donde no hay suficientes escuelas. En el momento que se sincroniza toda esa inversión, se genera un cambio muy importante. Y yo lo he visto en Brasil y lo he visto en el norte grande de Argentina, de cómo al hacer eso de esa manera, aumenta significativamente el crecimiento. A usted se le vence ya su periodo este año, puede aspirar por una vez más. ¿Va a aspirar de nuevo a ser elegido como presidente del BID? Eso lo vamos a ir decidiendo poco a poco, pero... no me conteste, contésteme sí o no, porque es que esas respuestas diplomáticas... Yo espero que sí. Espera que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, claro. Bueno, comienza la emisión central del noticiero CMI. En CMI, las noticias de Colombia y el mundo son presentadas por Argos, Luz Verde. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya está en Panamá, llegó antes de las 7 de la noche y hay gran expectativa porque sea él mismo el que anuncie la exclusión de Cuba de la lista de países auspiciadores del terrorismo. Colombia es consultada por Estados Unidos para tomar la decisión de excluir a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Llega Raúl Castro a Panamá, histórica presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Multitudinarias marchas por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Presidente Santos y alcalde Petro presentan proyecto internacional para construir Museo de la Memoria del Conflicto. No habrá impunidad para los magistrados de las altas cortes y el fiscal y podrán ser procesados penalmente por los delitos que puedan cometer en sus funciones y en sus providencias. Durante 8 horas el magistrado Jorge Pretel declaró ante la comisión de acusación de la Cámara. Centro Democrático invita a Angelino Garzón para respaldarlo a la alcaldía de Cali. La Contraloría General halló presunto detrimento patrimonial en Ecopetrol por 16.500 millones de pesos. Santa Fe no puede ganar en Belo Horizonte y Nacional vence en Buenos Aires. Maradona elogia en Bogotá condiciones de James. Es un zurdo exquisito, dice. Grandes músicos latinoamericanos elevan sus voces para cantarle a la paz del país. Al final de la emisión los espero desde el Parque Simón Bolívar con el gran concierto por la paz de Colombia. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Triste historia de las máquinas tapahuecos. 2. Un ejemplo de la Bogotá inhumana. 3. El magistrado Pretel y sus bravuras. 1, 2 y 3 al cierre. Di Mario, Precisión Suiza. Son las 9:30.
Buenas noches. En pocas horas se inicia en Panamá una cumbre histórica. 34 jefes de Estado y de Gobierno de la región se reunirán por primera vez en una cumbre de las Américas, en la que estará presente Cuba. Allí se encuentra el equipo de CMI cubriendo cada detalle de esta importante cita continental. Claudia, buenas noches y cuéntenos cuál es el ambiente en Panamá. Muy buenas noches, la saludo desde el Centro de Convenciones Atlapa, donde se llevará a cabo la 7ª cumbre de las Américas a partir de mañana, cuando ya estén aquí en Ciudad de Panamá todos los presidentes. Hoy se inauguró la cumbre empresarial con la participación de unos 700 empresarios. Ya hay alrededor de una decena de mandatarios, uno de los que más expectativa generaba con su llegada, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que arribó hacia las 6:45 de la tarde. Y ya está aquí en Ciudad de Panamá también el presidente de Cuba, Raúl Castro. Es la primera vez que un mandatario de ese país asiste a una cumbre de las Américas, pues Cuba fue expulsada del sistema interamericano en 1962. El presidente Santos llegó pasadas las 4 de la tarde, ha tenido varias entrevistas con medios internacionales y en las declaraciones más recientes que ha dado, ha dicho que fue consultado su gobierno por Estados Unidos respecto a si Cuba era o no, es o no un país auspiciador del terrorismo. Franci, ¿qué le respondió el presidente? Claudia, así es. Mire, el presidente Juan Manuel Santos nos confirmó que efectivamente el gobierno de Estados Unidos lo consultó en este sentido, a lo que él dijo que Cuba en estos últimos años ha venido acompañando y apoyando a Colombia en la búsqueda de la paz. Aclaró, sin embargo, que esta decisión solamente es de Estados Unidos. Esta sería una decisión clave para restablecer las relaciones entre Washington y La Habana. Al presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de Barack Obama le hizo una consulta en este sentido. Presidente, Estados Unidos le consultó a Colombia esa posibilidad de sacar a Cuba del país. No, nos preguntó si Cuba en los últimos tiempos ha fomentado, ha promovido a grupos terroristas y nosotros dijimos que no nos consta y que es todo lo contrario, que nos viene ayudando a solucionar el último conflicto, el más viejo conflicto que queda en el hemisferio americano. O sea, ¿está pensando en esa posibilidad de sacarlo a Estados Unidos? Pues si nos hizo la pregunta, me imagino que deben estar pensando en esa dirección, pero es una decisión de Estados Unidos, no de Colombia. El mandatario a su llegada a Ciudad de Panamá reiteró la decisión que había anunciado horas antes de prorrogar por un mes la suspensión de bombardear los campamentos de las FARC. He decidido que continúa la orden de no bombardear los campamentos. El resto sigue igual. Los colombianos pueden sentirse totalmente protegidos. Esto es una medida de desescalamiento en vista de que las FARC han venido respetando el cese de fuego unilateral que decretaron desde diciembre. De manera que es una medida totalmente normal y seguiremos dando esta orden en la medida en que podamos progresar en el proceso y en el proceso también de desescalar el conflicto. El plazo que propuso el presidente Santos vencía este viernes 10 de abril. A su llegada aquí a Ciudad de Panamá, el mandatario también reiteró esa propuesta que trae aquí a la Cumbre de las Américas, la creación del Sistema Interamericano de Educación para mejorar precisamente la educación en la región y crear una red de universidades. Claudia, siga usted con más información. Gracias, Franci. Con el presidente anfitrión Juan Carlos Varela tuvimos una variada conversación en la que mostró su apoyo al presidente Juan Manuel Santos por llevar a cabo un proceso de paz. Habló también de que está dispuesto a firmar un tratado con Colombia como con México en materia de tributación, ahora que reinician las conversaciones sobre ese aspecto. Habló además de que la cumbre no es un fracaso por el hecho de que no vaya a haber ni una declaración política ni tampoco una declaración técnica, que es algo sin precedentes, que no haya una declaración de mandatos, y además habló sobre su predecesor y ex jefe, el presidente Martinelli. Dijo que se dedicó más a hacer negocios que a ser presidente. En diálogo con CMI, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció su respaldo incondicional al proceso de paz en Colombia y a todo proceso que lleve a la solidaridad y el diálogo entre los países. El presidente de un país que a través del camino del diálogo, aunque sea cuestionado, aunque a veces lo quieran ver como que no tiene la fortaleza porque está buscando el diálogo, con grupos que
que han hecho terrorismo, que han hecho cosas ilegales, pero si el móvil, la razón de ser por la cual lo está haciendo es el bienestar de su pueblo, tiene que recibir todo el respaldo. Y para mí ese es el caso del presidente Santos. Se mostró muy confiado en que en la novena cumbre de presidentes y jefes de Estado que se realiza en esta ciudad haya una declaración conjunta, contrario a lo sucedido en las dos anteriores cumbres desarrolladas en Trinidad y Tobago y Cartagena. Es muy indiferente a lo que se dio en otras ocasiones, que se hizo un intento de un documento, nosotros separamos desde un principio la parte técnica y la consensuamos a un casi 100%. El preámbulo, que sin duda es la entrada, que incluye la parte política, es donde reconozco que hay complicaciones y preferimos entonces separar lo técnico de lo político. Porque de eso es esta cumbre, de que las diferencias políticas no afecten la calidad de vida de los ciudadanos. Varela también destacó el tema de la educación como primordial en esta cumbre de jefes de Estado. Asegurar que los jóvenes tengan acceso a una educación universitaria o técnica superior para adaptarlos al mercado laboral es otro objetivo muy importante de la cumbre. Y cualquier país que presente una iniciativa en ese camino recibirá todo el respaldo de Panamá. El presidente Varela también se declaró abierto a negociar un tratado de intercambio de información financiera con Colombia para evitar que su país vuelva a ser declarado como paraíso fiscal. Firmar un tratado de tributación con los estándares de la OECD que hemos firmado con México. Finalmente se refirió a las investigaciones a su antecesor Ricardo Martinelli, vinculado a varias denuncias sobre corrupción. Se desvió una agenda de Estado por una agenda económica personal y ahí están las consecuencias. Los buenos momentos fortalecen el proyecto que marcará la diferencia en el norte de Cali. Marca Small, inigualable. La cumbre empresarial fue inaugurada por el presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, quien dio una cifra preocupante. No ha crecido la productividad en América Latina en los últimos 20 años y llama a hacer un salto tecnológico. Lorena, además los empresarios contaron que le van a entregar a los presidentes un documento con recomendaciones y con ofertas. Así es, Claudia. Esta alerta en materia económica la hizo el presidente del BID ante 1000 empresarios de América Latina y el Caribe. El presidente del Banco Interamericano dijo que si bien este tema es responsabilidad de los gobiernos del continente, el sector privado también puede hacer grandes aportes. Para mejorar y aumentar nuestra propia productividad que ha estado estancada en los últimos 20 años. Muchas de esas tareas, como es el caso de la reforma educativa o la reducción de la informalidad, y la modernización de la infraestructura son fundamentalmente responsabilidad de los gobiernos. Dijo que además del reto de la productividad, otro que surge es el avance de la automatización, o como lo llama, la era de la segunda robótica. Estas nuevas tecnologías también generarán grandes desafíos sociales. 2 economistas de Oxford han calculado que la automatización podría reemplazar a casi la mitad de las plazas laborales en un lapso de 2 décadas. Entre tanto, la vicepresidenta y canciller de Panamá se refirió a las trabas que afronta el comercio en la región y cómo esto afecta la productividad y el desarrollo. El valor económico de esta proximidad geográfica en las Américas tiene un doble gran déficit para su realización. Por una parte, las trabas y limitaciones burocráticas al comercio entre nuestros países. Por otro, la escasez de infraestructuras de comunicación para el tránsito de mercancías. Dijo que se deben estudiar más a fondo todo el potencial desde diferentes dimensiones, desde la proximidad geográfica que tienen los países del continente. Mañana el sector privado de la región presentará 30 propuestas a los jefes de estados y presidentes para reducir la desigualdad, la pobreza y aumentar el desarrollo. 60 asociaciones del sector privado de América Latina y el Caribe en compañía del BID elaboraron 30 propuestas que le presentarán mañana a los presidentes de Estados Unidos, Brasil, México y Panamá en el foro empresarial. Son propuestas que se dividen en el área de infraestructura y la financiación de la misma, proyectos de APPs, una propuesta de integración en los mercados de capitales, buscar que efectivamente haya más libre flujo de los recursos entre los países. Luego hay una propuesta que se refiere específicamente al tema de innovación y tecnología, buscar la forma en donde además el sector privado sea parte de la definición de dónde son los sectores en donde requerimos tener mayores fortalecimientos desde el punto de vista de innovación y tecnología. Son reflexiones, son propuestas, son recomendaciones del sector privado que van a tener que encontrar responsabilidades, digamos, a nivel de ministerios, a nivel de instrumentos de política pública que se van a tener que ir implementando, algunas a nivel nacional
nacional, algunas son áreas que se pueden llevar a cabo por los gobiernos a nivel nacional y algunas son iniciativas que tienen que tener un carácter regional. En este trabajo también aceptan que el sector privado es parte de la solución y la construcción de prosperidad en el largo plazo en el continente. Mañana, en el último día del foro empresarial, participarán el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente Juan Manuel Santos y otros mandatarios de la región. Esta es toda la información. Siga usted, Claudia. Muchas gracias, Lorena. Y tal como lo habían anticipado los expresidentes, los 26 que firmaron esta carta en rechazo a la falta de democracia y de garantías para la oposición en Venezuela, pidiendo la libertad de los llamados presos políticos, hicieron la lectura de esta carta en un hotel aquí en la ciudad de Panamá. Quien la leyó fue el expresidente colombiano Andrés Pastrana. La declaración de Panamá, firmada horas antes del inicio de la Cumbre de las Américas, denuncia la violación de las libertades sociales, económicas y políticas en Venezuela. Somos ya 26 expresidentes que firmamos esta declaración sin precedente político. Y por eso desde aquí todos invitamos a otros exmandatarios que se sumen a esta declaración. En esta carta presentada ante las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledesma, los expresidentes exigen la liberación de más de 80 presos políticos en ese país. Es manifiesta la ausencia de la independencia de la justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado. Denuncian en la carta también que no hay independencia entre los órganos de control y gobierno y que de esta manera es imposible garantizar una gestión pública limpia. Evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre los actos de corrupción y de lavado de dinero agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos. Los expresidentes que firmaron y estuvieron presentes manifestaron su apoyo a los venezolanos. O puede ser imprecisa nuestra estrategia, pero preferimos equivocarnos haciendo cosas en favor de Venezuela que callarnos. El silencio o la inacción no son alternativa, sino que son cómplices. Entre tanto, Mitzi Capriles de Ledesma y Lilian Tintori de López agradecieron el respaldo de los ex jefes de Estado. Un vastísimo sector del país que por pensar diferente sufrimos a diario terribles vejaciones. Hacemos un llamado desde este espacio para que el grito de libertad sea escuchado de manera firme y definitiva en todos los líderes de la región. Los expresidentes aseguraron que urge en Venezuela unas elecciones legislativas libres que garanticen la participación de cualquier tendencia política y social. Hoy concluyeron otras dos de las cumbres que se llevan paralelamente a la Cumbre de las Américas, a la séptima Cumbre de las Américas. Estas son la de la sociedad civil y la Cumbre de la Juventud. Mañana es día feriado en Panamá, va a estar un poco caótico el tráfico también. El sábado ha sido declarado como día feriado, algo que sobre todo para los comerciantes no ha caído muy bien, pero que dice la canciller panameña hay que tomarlo de buena manera porque es una gran oportunidad que tiene Panamá para mostrarse al mundo. Es una inversión de 15 millones de dólares que si se hubiera pagado a una agencia publicitaria no se podrían obtener los beneficios que se obtienen con la presencia de 18.000 personas que han venido a esta cumbre de parte de 34 países. María Andrea, vuelvo con usted en Bogotá y nosotros mañana muy pendientes de lo que siga ocurriendo en la cumbre empresarial y en la inauguración de la cumbre de presidentes. El siguiente programa contiene subtítulos de apoyo. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Pregunta Yamid. Estamos originando otra vez en Panamá con motivo de la Cumbre de las Américas. Nuestro primer invitado de hoy es el secretario general de la OEA, recientemente electo y ex canciller de Uruguay, el señor Luis Almagro. Buenas noches. Buenas noches, encantado. En la situación en que está la OEA, que muchos califican de crisis, que se ha perdido relevancia, yo no sé si decirle felicitaciones o lo siento mucho. ¿Qué le digo? No, felicíteme, porque siempre hay que ser positivos en la vida y además la OEA no ha perdido relevancia, si no, no estarían ustedes hablando conmigo hoy acá.
si no, no ocuparía tantas páginas y tantos titulares a nivel internacional y a nivel del continente. Sí, la OEA tiene que fortalecer algunas cosas. Obviamente que este trabajo de darle cada vez más credibilidad política, cada vez más fortaleza política, darle a la OEA también mayor eficiencia en la gestión, son temas que tenemos que abordar prácticamente en forma práctica e inmediata. Usted toma posesión ahorita en mayo. Lo que podemos esperar de su gestión es, ¿usted llega y hace un revolcón que se va a notar o va a ser una cosa lenta? ¿Cuál va a ser el estilo para hacer esos cambios que requiere la OEA? Mire, la diplomacia fundamentalmente en su concepto esencial, como lo es en la política, es timing y feeling. Entonces vamos a hacer las cosas de acuerdo al sentido del tiempo y de la oportunidad que vamos encontrando. Yo lo dije cuando presenté el plan de trabajo, hice referencia a la cosecha de la uva en Santa Lucía, en los pagos donde vivo. Y ahí el Merlot se cosecha antes que el Cabernet Sauvignon. Entonces, eso es un punto esencial en el trabajo. Hay cosas que puedes cosechar antes y hay cosas que vas a cosechar después. Acá la tarea de fortalecimiento político es una tarea que empieza ahora y que los resultados, o sea, un involucramiento práctico en los principales temas políticos del continente es algo que la OEA tiene que retomar. Y eso es algo que amerita generar confianza. Si esa confianza es inmediata, y nosotros esperamos que de alguna manera así sea, porque hemos sido electos por 33 votos en la primera ronda de votación, lo cual es algo prácticamente un hecho histórico en la organización. Eso nos da mucho crédito como para empezar a trabajar determinados temas. Pero también esas fortalezas que se van generando también van a tener otras cosechas a mediano y a largo plazo. ¿Usted ya sabe cuál fue la abstención? No, y no me preocupa, y no me interesa, porque voy a trabajar con todos los países y vamos a trabajar de la mejor manera con todos los países. Si alguno prefirió esperar un poco más para ver la gestión de Luis Almagro, está muy bien y estaba en su derecho de hacerlo. Sí. Pero también va a ser tan prioritario como todos los demás países. Las personas que expresaron su resquemor a que fuera elegido un representante que trabajó para el gobierno Mujica, tan amigo de Venezuela, tenían el argumento de que, bueno, Venezuela ya tiene determinadas las decisiones en la CELAC, en la UNASUR, y ahorita las va a determinar también en la OEA porque viene un amigo de Venezuela. Pero le puntualizo la pregunta. Si a Venezuela no se le aplicaba la Carta Democrática Interamericana, como muchos decían, durante la administración Insulza, ¿ahorita sí que menos porque usted viene de un gobierno amigo de Venezuela o no va a ser así? Mira, primero que si Venezuela determina en UNASUR o en CELAC o en la OEA, va a depender de cuántos votos tengan los posicionamientos de Venezuela. Y eso es algo que va a tener que trabajar y va a tener que convencer. Esas son las variables de la democracia. Y en este hemisferio, si cuando se cuentan los votos en las organizaciones internacionales hay gente que no le gusta, verdaderamente tiene un problema de conceptualización democrática. Y eso es muy importante. Y a veces va a beneficiar a Venezuela y a veces no lo va a beneficiar. Y va a ser en función de decisiones soberanas de los países que van a ir tomando sus votos en función de cómo entienden determinadas situaciones. Pero ¿usted qué evaluación hace de cómo la OEA se ha manejado frente a la crisis de democracia en Venezuela? Yo no voy a juzgar a quien está hoy en funciones. Sería improcedente y sería falto de ética de mi parte. Yo lo que sé es cómo voy a trabajar para adelante. Eso es lo que quiero saber. Y voy a trabajar para adelante creando las mejores condiciones de credibilidad en la oposición y en el gobierno. ¿Pero habrá diferencias en el manejo hacia Venezuela por parte de la OEA? ¿O sería la misma línea? Eso usted sabe que vamos a fortalecer las variables de credibilidad y de confianza. Cuando usted me pregunta si me está pretendiendo que yo me compare, yo no me voy a comparar con nadie y no pretendo comparar al secretario general Insulza en su trabajo con nadie. Sé por dónde van a ir mi camino de gestión.
¿Usted ya sabe si Cuba va a solicitar su reingreso a la OEA? Cuba ya tiene levantada la suspensión desde el 2009. Y el trabajo para que el reingreso pleno de Cuba va a ser a mediano y a largo plazo, porque tiene que haber una agenda, y tiene que haber una agenda de trabajo que resuelva muchos temas que tiene la organización pendientes con Cuba o Cuba eventualmente con la organización. Tenemos que generar esa agenda positiva que permita ir acercando a las partes y que permita que después del 2009 Cuba puede quedar un poco más lista para reingresar. Se han dado pasos importantes, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en esta Cumbre de las Américas es un paso fundamental. Bueno, hay que seguir fortaleciendo estas variables. Pero no hay una solicitud todavía de Cuba para ingresar a la OEA. Va a haber una solicitud de la OEA de trabajar con Cuba una agenda positiva de diálogo, y si esa agenda positiva de diálogo nos va acercando de tal manera que algún día Cuba entiende que todas las variables y complicaciones que podían dificultar su reingreso están resueltas, entonces habremos resuelto eso. Y si no, va a continuar para que el trabajo lo siga otro y lo termine otro. ¿Qué más puede hacer la OEA bajo la gestión que usted empieza para ayudar a la paz de Colombia, al proceso que tiene una gran oposición y además un posconflicto que va a costar un dineral que no hay en este momento? ¿Qué puede hacer la OEA? Pero la OEA está trabajando y muy bien en Colombia. A veces hay cosas que de la OEA que no se conocen o no trascienden, pero la participación de la OEA en el proceso de paz en Colombia y apoyando en distintas variables que tienen que ver desde con el diálogo hasta temas prácticos del conflicto armado en sí. Es un trabajo muy importante y es prácticamente, no hay una oficina de representación como tal, pero esa oficina y ese programa que tenemos en Colombia es probablemente el que lleva mayor cantidad de funcionarios de la OEA en el exterior. Vamos a fortalecer estas variables y las otras van a ser en función de cómo esto nos va extendiendo el horizonte del trabajo con Colombia. Hay muchas cosas que la OEA puede aportar, tiene una enorme experiencia en temas de funcionamiento del sistema interamericano, en temas de justicia, en temas prácticos que hemos trabajado en el tema de drogas. O sea, tenemos muchas cosas para aportar durante y después de concretado este proceso de paz. Por último, ¿hay algún mensaje suyo hacia Estados Unidos, que es el mayor aportante a la OEA y que por ende, por eso es que se van todas las críticas de los países, sobre todo de UNASUR, del ALBA, a que la OEA no le sirve a América Latina porque hace lo que quiere a Estados Unidos, porque Estados Unidos da toda la plata? ¿Usted qué le dice a Estados Unidos? Que los quiero mucho. Que todo mi afecto y mi voluntad de trabajar conjuntamente y no me mueve ni un pelo ningún prejuicio que pueda haber al respecto. Encantado de trabajar con Estados Unidos y de generar nuevos espacios de cooperación para los Estados Unidos y con los Estados Unidos en la OEA. Muchísimas gracias, mucha suerte con su gestión. Gracias a ustedes. Regresamos después de una breve pausa con un siguiente invitado. Tu protección en nuevo empaque. Practigel de Speed Stick. Rinde 4 sobres por 2,000 pesos y no se desperdicia. Practigel de Speed Stick. Protección sin límite. Cruz Bronco conoce las exigencias de los profesionales de la construcción. Por eso te ofrece una amplia gama de impermeabilizantes y soluciones integrales. Impermeabilizante acrílico. Impermeabilizante cementoso. Cemento hidráulico. Mortero para restaurar. Bronco, soluciones integrales. Escoger un vestido toma tiempo, pero blanquearte los dientes es instantáneo. Presentando la nueva Colgate Luminous White Instant. Su fórmula exclusiva contiene brillantadores ópticos que se activan al cepillarte, para una sonrisa visiblemente más blanca al instante. Así estarás lista para tu cita en un instante. Nueva Colgate Luminous White Instant. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Y de vuelta estamos con el administrador del Canal de Panamá, el señor Jorge Quijano, quien además ha sido expositor aquí en la 7ª Cumbre de las Américas, en la Cumbre Empresarial. Doctor Quijano, gracias por esta entrevista.
Un placer estar contigo. Por estos días anda en las noticias el Canal de Panamá porque no han terminado de construir el tercer juego de esclusas y se anunció que puede haber un cuarto juego de esclusas. ¿Por qué? Uno se pregunta, bueno, ¿es porque entonces lo del canal de Nicaragua de pronto se hace mella y hay que hacer un canal más grande que el que quiere hacer Nicaragua? Bueno, en verdad lo que dicta las próximas ampliaciones del Canal de Panamá es la demanda. Nosotros empezamos ya un proceso de investigación adicional para ver qué tipo de demanda existe y eventualmente estoy seguro que el Canal de Panamá en el momento apropiado emprenderá un cuarto juego de esclusas, pero no es algo que es inminente en este momento. Lo más importante para nosotros ahora mismo es terminar el tercer juego de esclusas, que ya nos da una amplia capacidad adicional, además de poder en verdad pasar buques mucho más grandes. Además de capacidad, pues también ofrecer un nuevo producto que es pasar los buques de mayor manga y mayor largo y con mayor calado. Bueno, pero lo cierto es que el actual juego de esclusas que están por inaugurar es más pequeño que el que dice Nicaragua que va a hacer. Entonces, en ese orden de ideas uno dice, ¿sí será que entonces aquí en el Canal de Panamá piensan que si Nicaragua hace ese canal puede ser una competencia importante para el Canal de Panamá? Si alguien quisiera hacer una inversión para poder tener esa capacidad de esos buques mucho más grandes que lo que permite nuestra ampliación, pasar por un canal transísmico, el lugar más apropiado de hacerlo es Panamá. ¿Y por qué Panamá? Porque en verdad costaría una fracción de lo que puede costar un nuevo canal a través de Nicaragua. O sea que nosotros hemos hecho estimado, por ejemplo, de un cuarto juego de esclusas a través del Canal de Panamá que puede estar entre 16 y 17 mil millones de dólares comparado con 60 a 70 mil millones de dólares que es un canal a través de Nicaragua. Y mucho menos, y se puede hacer en mucho menos tiempo que lo que se puede hacer por allá. Así que la manera de inversión, lo lógico sería hacer la inversión en Panamá y no hacerla en ningún otro lado. Le quiero preguntar en qué va el conflicto, el litigio, la diferencia con el consorcio Grupo Unidos por el Canal de Panamá. Entiendo que ahorita van a un litigio internacional por una fracción del dinero que ellos estaban pidiendo como sobrecostos de la obra. ¿Quién va a ganar eso? Para eso hay que esperar un rato, ¿no? Así que son procesos lentos y yo no creo que se vayan a ventilar por lo menos en 2 o 3 años todos los reclamos que pudieran salir de este proyecto. Pero eso implicaría que habría un nuevo retraso en la entrega del canal, en el llenado. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso es justamente lo que nosotros acordamos el año pasado, era que cualquiera reclamo que ellos quisieran interponer tenía que seguir los pasos, y eso fue el gran arreglo que nosotros hicimos, es que ellos acordaron a que únicamente iban a ir a través de los pasos, que son 3, uno que es entre ambas partes, y si no podemos llegar a un acuerdo, entonces hay 2 de otras instancias, pero mientras tanto las obras siguen. Entonces sí o sí, la inauguración del tercer juego de esclusas, ¿cuándo es? Sí, nosotros estamos enfocados en que debe ser a principios de abril del próximo año. Ya vemos, apenas queda casi un 13% por delante de todo lo que es la ampliación por hacer. Ya tenemos en las esclusas del Atlántico las 8 compuertas insertadas, en las del Pacífico ya llevan 5, la próxima semana debe haber una 6ª insertada, muchas válvulas ya han sido instaladas. El progreso es sustancial en las 2 esclusas, muy diferente a la situación que pudiéramos haber estado hablando el año pasado para esta época. Así que nos vemos siempre con algo de cautela, pero con confianza de que el pronóstico de que va a ser a principios del segundo trimestre del año próximo, que vamos a estar ya operando. ¿Cómo le fue al presidente Obama visitando el canal esta mañana? Hombre, muy bien, estuvo breve, ¿no? La visita fue como de unos 20 a 25 minutos. Ah, pero alcanzó a ver un llenado, al menos. Él estuvo presente en la esclusa cuando estaba saliendo el último buque, ya logró ver la popa del buque, pero no vio todo el proceso, pero sí estuvo adentro de la torre de control, y ahí le explicamos cómo es que se manejaba el tablero original de 1914, y luego lo llevamos para que vieran el sistema computarizado y
y que pudiera hablar también ahí un poquito con los operadores. ¿Quién quedó más boquiabierto, el presidente Obama o Mark Zuckerberg, que tuiteó fotos de la visita al canal? Bueno, yo creo que fue más Mark Zuckerberg. Él venía muy preparado, entendía bastante de cómo operaba el canal, hizo buenas preguntas, le explicamos y creo que hizo referencia durante su exposición hoy aquí del agua y cómo el canal pues utilizaba pura agua de lluvia y que se estancaba en estos dos lagos principales, y cómo eso era muy crítico, o sea, en estos tiempos de cambios climáticos y demás, que era importante para el canal pues mantener esos embalses siempre llenos. Doctor Quijano, muchas gracias por estos minutos y suerte con la ampliación de las terceras esclusas o cuartas o las que vengan. Las que vengan, sí. Gracias, Claudia, por invitarme y con mucho gusto cuando vengas próximamente por Panamá no dejes de visitarnos y te damos una actualización. A lo mejor cuando estemos llenando las esclusas te puedes pasar por acá ya que estás aquí al ladito. Eso va a ser muy bonito de ver. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Seguimos con la emisión central. En CMI, las Notus Verdes. Inaugurada oficialmente la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá, el continente espera que Estados Unidos haga el anuncio de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Con cacerolazos fue recibido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su llegada al centro de eventos de Atlapa, donde se inauguró la 7ª Cumbre de las Américas. Desde Panamá, el presidente Juan Manuel Santos dice que es inaceptable un borrón y cuenta nueva con las FARC. La Corte Constitucional precisa alcances de mecanismos de participación ciudadana. La Procuraduría General y la Iglesia cuestionan a magistrados por la adopción gay. El Magisterio Nacional entrará en paro indefinido a partir del 22 de abril. Por 5 delitos, juez condena al hacker Andrés Fernando Sepúlveda a 10 años de prisión y a pagar una multa de 74 millones de pesos por labores de espionaje al proceso de paz. La Fiscalía General acusa formalmente a la excontralora general Sandra Morelli. Ministerio de Defensa asegura que al finalizar el año habrán 1.500 hombres de las fuerzas militares para el desminado humanitario. Impuesto predial para inmuebles comerciales aumentó 200% en los últimos 6 años, según Fenalco Bogotá. Alcalde Gustavo Petro anuncia nuevo día sin carro para el próximo 22 de abril. Las mejores jugadas de Maradona esta noche en el Estadio de Techo. La legendaria banda norteamericana Kiss llega a Bogotá para celebrar sus 40 años en la industria musical. Después de comerciales desde las afueras del Estadio El Campín, los espero con estos pesos pesados del rock. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Voy a demostrarles por qué el animal a veces es más inteligente que el hombre. 2. ¿Por qué Germán Vargas Lleras no ha adherido a la candidatura de Rafael Pardo a la alcaldía? 3. La bomba escondida del Partido Verde contra Enrique Peñalosa. 1, 2 y 3 al cierre. Di Mario, Precisión Suiza. Son las 9:30. Muy buenas noches, los saludo desde la ciudad de Panamá, donde ha quedado oficialmente inaugurada la 7ª Cumbre de las Américas con un tinte religioso, porque inició con un mensaje enviado por el Vaticano y terminó con las palabras del presidente anfitrión Juan Carlos Varela, llamando a Dios a que ilumine a todos los mandatarios presentes para que cumplan muy bien con su trabajo. El presidente Varela en su discurso mencionó varias veces la palabra paz, felicitó los esfuerzos que están haciendo varios mandatarios del continente para alcanzar la paz y la convivencia, y también el coraje de quienes, según sus palabras, han dejado las diferencias históricas para construir una América más segura y más próspera. Por supuesto, no hizo mención directa a los presidentes Obama y Castro, de quienes se espera para mañana el posible anuncio de que Estados Unidos retire a Cuba de la lista de países auspiciadores del terrorismo. El presidente Obama se pronunció al cierre del foro de la sociedad civil antes de llegar a este recinto sobre por qué para su país es importante normalizar las relaciones con Cuba. Buenas tardes. Good afternoon.
Así, con una frase en español, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, rompió el hielo en la clausura del Foro de la Sociedad Civil preámbulo a la Cumbre de las Américas. En este escenario, por primera vez, el mandatario norteamericano, desde que llegó a Panamá, habló de Cuba y el objetivo que busca la nación norteamericana tras iniciar las conversaciones tendientes a reanudar las relaciones diplomáticas con la isla. Nada más quiero tomar un ejemplo. A medida que los Estados Unidos empiecen un nuevo capítulo en nuestra relación con Cuba, esperamos que podamos crear un entorno que mejore las vidas del pueblo cubano, no porque somos nosotros los Estados Unidos que lo imponen, sino que mediante el talento, las aspiraciones, la conversación entre los cubanos mismos, de todos los estratos de la sociedad, para que sean ellos los que decidan cuál es el mejor recorrido para llegar a su prosperidad. Vamos a tener que pasar por el proceso de normalización, vamos a tener diferencias como diferimos con otros países de las Américas, tal y como diferimos con respecto a nuestros aliados más cercanos. Pero estoy aquí para decirles que cuando hablaremos lo vamos a hacer porque los Estados Unidos de Norteamérica creen. Pero no solamente habló de Cuba, también lanzó una advertencia. Dijo que Estados Unidos es amigo de la sociedad civil y de todas las manifestaciones públicas y señaló que se opondrá a cualquier violación de los derechos humanos. Quiero simplemente decirles que cuando los Estados Unidos ven que hay un espacio que se cierra para la sociedad civil, nosotros obraremos para abrirlo. Cuando se les corta del resto del mundo, nosotros intentaremos conectarlos entre sí. Cuando se les calla, intentaremos hablar junto con ustedes. Y cuando se les suprime, queremos ayudarlos a que se fortalezcan. A medida que obren ustedes para que haya cambios, los Estados Unidos estarán con ustedes paso a paso. Y mientras la cumbre era inaugurada, se oían cacerolazos y una protesta prendiendo y apagando las luces de los edificios vecinos, los 7 edificios contiguos aquí al Hotel Sheraton, que queda enfrente del Centro de Convenciones Atlapa. Dicen que vive gran cantidad de venezolanos en esos edificios y que esto era una protesta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A propósito de él, se supo que hubo un pequeño encuentro aquí en el Centro de Convenciones Atlapa antes de la inauguración entre él y el presidente Juan Manuel Santos. Franci, usted ha seguido la agenda tanto del presidente Maduro como del presidente Santos. Claudia, y es que aquí alrededor del Centro de Convenciones Atlapa hay edificios residenciales. El presidente Nicolás Maduro, a su llegada a la inauguración de la cumbre de jefes de Estado, fue recibido con cacerolazos por parte de venezolanos que residen aquí en esta ciudad como rechazo de su gestión y también por esa presencia aquí también que hace en esta cumbre. Este fue el recibimiento que le dieron los venezolanos al presidente Nicolás Maduro antes de la inauguración de la Cumbre de las Américas, con cacerolazos y luces intermitentes desde varios edificios residenciales que rodean el Centro de Convenciones de Atlapa. Los opositores rechazaron la gestión de su gobierno y su presencia en la cumbre. Más temprano, hacia las 12:30 del mediodía, Maduro hizo su primera parada en el barrio El Chorrillo para visitar el monumento en honor a los caídos durante la invasión militar estadounidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Y teníamos el dolor gigantesco de nuestros masacrados cuando un día prendimos la televisión y vimos las más horrorosas imágenes que más nunca deben verse en América Latina, que fue la invasión norteamericana contra el pueblo de Panamá. Nicolás Maduro fue recibido por cerca de 500 personas, algunos habitantes del sector y otros venezolanos simpatizantes de su gobierno. Allí la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos en la Invasión Estadounidense pidieron a Maduro entregar una carta al presidente Barack Obama exigiendo la reparación a las familias de las víctimas. Que este acto de redención debe ir acompañada con la debida reparación económica y política por los afectados, por las afectaciones producidas por su ejército y de las que nunca se hicieron responsables. Yo me comprometo con ustedes, le voy a entregar la carta del Comité de Víctimas de la Invasión Norteamericana, del Comité Panameño, personalmente al presidente Barack Obama. Tengan ustedes la seguridad. Y en mi discurso hablaré sobre la justicia. Maduro también se comprometió a solicitar a los países del ALBA que envíen una misión humanitaria al barrio El Chorrillo para que lleven servicios de salud y educación. Proyectando emociones, fabricamos experiencias. Marcas Mall es el proyecto que marcará la diferencia en el norte de Cali. Marcas Mall, inigualable.
La agenda del presidente Santos ha estado agitada aquí en Ciudad de Panamá. Ante el foro empresarial, el mandatario volvió a darles confianza al sector privado al señalar que no se está negociando nada del modelo económico y ni la inversión extranjera en el proceso de paz que se lleva a cabo en Cuba. También reiteró esas advertencias a las FARC en materia de justicia transicional. El mandatario, al participar en el foro empresarial, explicó a los inversionistas los avances del proceso de paz. Dijo que hay unas señales claras que no afectarán el modelo económico. Reiteró que las FARC deben aceptar una justicia transicional. Las FARC tienen que entender que hoy es imposible esas amnistías que se otorgaban hace unos años para terminar estos conflictos. Hoy ni la comunidad internacional, ni la legalidad internacional, el Tratado de Roma, ni internamente sería aceptable una borrón y cuenta nueva. Tiene que aplicarse una justicia transicional y eso es lo que estamos negociando. En este escenario internacional les recordó a las FARC que tendrán que dejar las armas si quieren hacer política. Les hemos dicho a las FARC en todas las formas posibles que aquí no va a haber una revolución por decreto. Les vamos a dar la oportunidad para que continúen haciendo política, pero sin armas. De eso se trata este proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos destacó y celebró la participación de Cuba en esta 7ª Cumbre de las Américas en Panamá. El presidente Obama tomó una decisión audaz, valiente, que mejora sustancialmente las relaciones con el resto de las Américas, porque el problema con Cuba era una especie como de ampolla que existía en nuestras relaciones y ya esa ampolla deja de dolernos en nuestras relaciones y eso va a facilitar muchísimo que nos podamos integrar mucho más en las Américas. El mandatario colombiano se comprometió con el sector privado para que los jefes de Estado acojan las 30 propuestas que elaboraron en materia económica y social. El Banco Mundial, el BID y la CAF acogieron esa propuesta del presidente Juan Manuel Santos de crear el Sistema Interamericano de Educación. Convinieron agilizar las acciones tendientes a crear una agenda en ese sentido. Claudia, siga usted con más información. Franci, gracias. Y el proceso de paz en Colombia sigue recibiendo el respaldo de varios mandatarios de la región. Hoy explícitamente el presidente Tabaré Vázquez ofreció su país como posible sede de los diálogos con el ELN. Lorena, usted estuvo con él, ¿qué más dijo? Claudia, los países de la región continúan respaldando cualquier posibilidad de paz en Colombia. Hoy el presidente de Uruguay reiteró su ofrecimiento de ser mediador o facilitador en una eventual negociación con el ELN. El presidente Tabaré Vázquez reiteró este ofrecimiento que su antecesor en varias oportunidades también lo hizo. Dijo que todo lo que sea positivo para ayudar en la finalización del conflicto que golpea a Colombia más de 50 años, Uruguay ofrece sus buenos oficios. Uruguay siempre está dispuesto a transitar los caminos que lleven a la paz en cualquier parte del mundo. Nuestro apoyo va a ser siempre presente y siempre vamos a estar dispuestos a ayudar en ese camino de lograr la paz. También dijo que mañana en su discurso durante la plenaria en la Cumbre de Jefes de Estado ratificará el apoyo irrestricto al proceso de paz en Colombia y se referirá a la situación de Cuba y Venezuela. El justo ingreso de Cuba a esta cumbre es histórico, por primera vez no va a haber excluidos y nos alegramos enormemente que así sea y esperamos que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Errar es humano, pero errar 2 veces es de poco inteligente, esperemos que esto no se vuelva a repetir. Y voy a hablar de la situación de Venezuela, donde rechazamos la medida que Estados Unidos ha tomado y llamamos a todas las partes al diálogo, a respetar la democracia. No solamente será Tabaré Vázquez el presidente que hable sobre estos temas, a él se unirán otros mandatarios de América Latina y el Caribe. Hoy el presidente de Colombia inició su jornada con una reunión con el director de la Organización Internacional del Trabajo. Con él se acordó la firma de un convenio en materia laboral. El gobierno de Colombia y la Organización Internacional del Trabajo acordaron para los próximos meses firmar un convenio relacionado en formalización y empleo en el campo. Lo que se hace falta son planes, programas integrados en el campo. En las circunstancias especiales de Colombia, en circunstancias de posconflicto, y nosotros tenemos grandes experiencias internacionales, la experiencia nos demuestra que el acceso de la gente, y sobre todo los jóvenes, a puestos de trabajo decente es absolutamente esencial.
en estos momentos. En eso queremos trabajar con nuestros amigos colombianos. El director de la OIT dijo que está dispuesto a seguir cooperando con el gobierno de Colombia al señalar que la mejor garantía de la paz es el acceso al trabajo decente y justicia social. El presidente Santos dijo que este acuerdo es aún más relevante si se tiene en cuenta que el primer acuerdo que se logró en La Habana tiene que ver con el desarrollo rural. Esa es toda la información por el momento, Claudia. Los presidentes tienen una cena de recepción por parte del anfitrión Juan Carlos Varela esta noche en el Panamá Viejo, que son las ruinas de la antigua ciudad de Panamá. Mañana tienen sus 2 sesiones plenarias, la de la mañana pública, la de la tarde privada. Todavía se trabaja en tratar de convencer al presidente Nicolás Maduro de que no ponga como requisito hacer una declaración de rechazo hacia los Estados Unidos en la declaración final para lograr salvar dicha declaración. Esto es todo por ahora desde Panamá en la 7ª Cumbre de las Américas. Volvemos con ustedes, María Andrea. Claudia, gracias por esta importante información. Estaremos muy pendientes de esta, la 7ª Cumbre de las Américas. Y en otras noticias, la Corte Constitucional dio su aval. A 2 días de la 7ª Cumbre de las Américas se inició hoy en Panamá el Foro de Sociedad Social previo a la gran reunión de jefes de Estado. El presidente panameño hizo un llamado a la reconciliación de la región, mientras que la CEPAL alertó sobre una desaceleración en el continente. En Ciudad de Panamá se encuentra nuestra enviada especial Franci Sepúlveda con todos los detalles. Franci, buenas noches, adelante. Inés María, muy buenas noches. Pues mire, hoy comenzó el Foro de Sociedad Civil, que es alterno a la gran cumbre de jefes de Estado. Lo inauguró el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien hizo un llamado a los países del continente a que recurran al diálogo a pesar de las diferencias y que también fortalezcan la sociedad civil. Gobiernos no deben temer al empoderamiento de la sociedad civil, que está llamada a ejercer un rol fiscalizador de la gestión pública para que los recursos del Estado se administren con transparencia. También habló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien hizo fuertes advertencias sobre la situación económica de América Latina y el Caribe. Dijo que 90 millones de personas en el planeta tienen la misma riqueza de 3.500 millones de personas en el mundo, y eso es totalmente inaceptable. La verdad es que hoy confrontamos una desaceleración económica importante y la región no va a crecer este año 2015 más allá del 1%. Entonces es un crecimiento mediocre, bajo. Con los ingredientes correctos, creamos día a día el proyecto que marcará la diferencia en el norte de Cali. Marca Small, inigualable. Mañana comienza el foro empresarial, donde ya mañana empezarán a llegar los jefes de Estado. Barack Obama será uno de ellos. Desde Panamá, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, gracias. En otras noticias, el juzgado primero... Títulos de apoyo. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Hoy en la emisión de Pregunta Yamid tenemos como invitado al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda Latinoamérica. Quiero empezar preguntándole por la respuesta que le dio el presidente Obama a la crítica que usted hizo en su discurso en la Cumbre de las Américas, cuando usted critica el intervencionismo ilegal de los Estados Unidos y habla de que la prensa es mala. El presidente Obama le dice: en mi país, porque la prensa me critica, yo no digo que es mala, y creo que es sano que todos opinen en democracia, siempre y cuando no lo hagan con violencia. ¿Qué le dice usted al presidente Obama? Bueno, que yo no he criticado, he denunciado verdades históricas, verificables. Creo que, con todo el respeto al presidente Obama, su improvisación fue muy débil, muy ligera, lugares comunes. Yo coincido en todo lo que ha dicho. ¿Y quién ha dicho que la prensa es mala porque nos critique? La prensa es mala cuando miente, o cuando se inventaron que existía armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak, no mintieron. Entonces nos dice que él no creó un sistema donde una sola persona decida si la prensa es mala o buena. Nadie ha dicho eso. La prensa es mala cuando no dice la verdad, y eso es fácilmente verificable. O sea, en su país la prensa no es mala ni en América Latina porque lo critiquen, sino porque usted realmente cree que está llena de... Esas son las mentiras de cierta prensa y de opositores. No somos tontos para decir eso. Quiero pasar al tema de Venezuela, porque la presidenta Dilma Rousseff hace 2 días dijo es mejor que Venezuela libere los presos. ¿Usted cree que en Venezuela hay presos políticos? Bueno, en primer lugar,
permite referirme nuevamente a la respuesta del presidente Obama. Él dijo, y por supuesto cuando se mete en la cárcel alguien que piensa distinto, que me indique en Ecuador quién está preso por pensar distinto. O sea, son fantasías, son mitos. En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Así ese delito lo cometa el alcalde, el presidente, el asambleísta, el bombero, el boy scout, etc. Y yo creo que en Venezuela sí rige un Estado de Derecho y se están persiguiendo delitos. Y lamentablemente hay políticos que han cometido delitos y tendrán que ser juzgados por el sistema judicial de Venezuela, sin interferencia de ningún país extranjero. Tal vez se está hablando por experiencia propia, porque tal vez en Guantánamo sí hay gente que está presa por pensar diferente, o los 5 presos cubanos que pasaron decenas de años encarcelados en Estados Unidos. Usted, que es un economista que ha podido hacer un gobierno de izquierda exitoso, aunque haya una oposición, hay acuerdo incluso entre la oposición en los éxitos de su gobierno, ¿qué recomendaría a un país que es más rico que Ecuador, pero que está en un desabastecimiento, que está en esas dificultades? Como amigo, ¿usted qué le diría al presidente Maduro? Son otros problemas entonces. Ya nos estamos desviando a las dificultades económicas de Venezuela. Sí. Pero un gobierno democrático, pues, y un gobierno electo en las urnas, así tenga dificultades económicas, no se lo puede votar, y eso es lo que intenta la oposición venezolana. No, pero yo no nos engañemos. Eso. Yo sé lo que me está preguntando, ya le iba a contestar esa parte. No acostumbro a dar consejos a quien no me lo ha pedido. No, pero yo sí quisiera insistirle, porque esto no se lo pregunto, usted seguramente me va a decir, yo no me meto en los gobiernos que no sean el mío, pero son de la misma línea, son gobiernos de izquierda, ustedes han apoyado al gobierno de Venezuela siempre, y una manera de apoyarlo también es quizás diciéndole, hay algunas cosas que cambiar, más allá de las diferencias políticas, en el manejo económico. Sí, lo hemos conversado con Nicolás Maduro, y cuando me pida asesoría económica, que es mi especialidad, se la daré. ¿Pero no se la ha pedido? Yo creo que Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, todos cometemos errores en el manejo económico. En todo caso, cuando no se simpatiza con un gobierno se quiere exacerbar aquello. Pero yo le pregunto, pues, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? ¿Quién conocía a Venezuela? Usted sabe que Venezuela, durante décadas, desde inicio del siglo hasta los años 70, fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Dónde se fue esa plata? Y ahora que tiene problemas económicos, entonces sí es todo de culpa del gobierno. Entonces sí hay muchísimo sesgo en ese tipo de opiniones. Pero hay cosas que cambiar en Venezuela. Por supuesto, como en Ecuador, como en todos lados, como en Colombia. Quiero preguntarle si fue... Pero serán los venezolanos los que decidan eso, no países extranjeros. Quiero pasarle al tema económico, porque su país, como muchos otros productores de petróleo, está golpeado por los bajos precios del petróleo. Y en este sentido quiero hacerle unas preguntas de sí o no, si es posible, presidente Correa. ¿Habrá reducción de la nómina estatal por cuenta de la reducción de recursos por la caída de los precios del petróleo? No, si el problema no es fiscal, el problema es sobre todo externo. También es un problema fiscal, obviamente, pero el problema es solo externo, o sea, es sobre todo externo. Eran respuestas de sí o no, pero permítanme explayarme un poco. El ingreso petrolero con respecto al ingreso total y financiamiento del presupuesto del Estado será una quinta parte. Lastimosamente era más de la mitad de nuestras exportaciones. Entonces el problema es sobre todo externo, más aún en un régimen dolarizado, donde directamente la masa monetaria depende del resultado externo. Entonces no habrá reducción de la nómina, ¿habrá reducción de salarios? No, de ninguna manera. No, pero ya ha habido. Bajamos salarios, ¿no?, a la alta jerarquía del servicio público, los que más ganamos, ministros, asambleístas, etcétera. Pero para el personal de carrera no habrá ningún tipo de reducción. ¿El suyo también bajó? Sí, 10%. El 10%. ¿Habrá reducción o aumento en el precio de la gasolina, reducción al subsidio? No. Lo que puede haber, siempre dijimos, Claudia, si somos gente muy coherente, siempre dijimos, o sea, hay gente que quiere que salgamos de este año tan difícil sin ningún costo. Jamás hemos dicho eso. Pero sí tenemos variables de ajuste pese al poco margen de acción que da un régimen dolarizado, porque usted pierde lo principal para este tipo de coyuntura, es una crisis externa, y el principal instrumento es tipo de cambio que no tenemos. Colombia ha devaluado 30%, nosotros no tenemos cómo devaluar la moneda. Entonces nuestra variable de ajuste es el programa de inversiones. Ya hicimos un recorte, y de continuar las dificultades puede ser que el recorte sea mayor, pero incluso si no iniciáramos ninguna obra nueva, ha sido tal el nivel de inversión y de actividad del gobierno que podemos inaugurar una obra cada día durante todo el año. Ustedes hicieron un recorte de las que ya empezamos, no de las nuevas. Ustedes hicieron un recorte como de 1.400 millones, sí, ¿verdad? Y deberían hacer uno de ¿cuánto? Ya todo está, o sea, nosotros estamos preparados hasta escenarios extremos, un $20 en promedio el barril. Para eso tendría que caer a $15, porque los primeros meses ha estado un promedio de $40. E incluso en ese escenario extremo, la parte fiscal
ya está financiada. Cuando los grandes países de la OPEP deciden no atender el llamado de los chicos, como Ecuador, ¿no?, comparado con Arabia Saudita, por esta pelea de que no funcione el gas de esquisto o el petróleo de esquisto en Estados Unidos, ¿usted está un poco arrepentido de haber regresado a Ecuador a la OPEP y pensaría de pronto en volverlo a sacar? De ninguna manera, creo que nos ha beneficiado mucho el ingreso a la OPEP. Creo que es más importante estar adentro que estar afuera, así nuestra voz sea pequeñita frente a los grandes productores, y creemos que deberían preocuparse los países consumidores de petróleo, porque están parando las nuevas inversiones petroleras, los bancos que vendieron seguros petroleros están perdiendo mucho dinero, y esto puede ocasionar en el mediano plazo un gran rebote del precio del petróleo. Así que hay que estar con cuidado, incluso para los países que coyunturalmente se están beneficiando de la reducción del precio del petróleo. ¿Cómo le fue hace, creo que fue 1 o 2 semanas que estuvieron sus funcionarios en la Organización Internacional del Comercio presentando todas estas salvaguardias con el Las salvaguardias se enmarcan perfectamente en todos los tratados regionales, ¿ya como la Comunidad Andina, ¿o no? internacionales, o sea, es un proceso, pero hemos cumplido con todos los requisitos, o sea, tenemos un problema de balance de pagos. En este primer trimestre hemos perdido $2.000 millones en ingresos de exportaciones por la caída del precio del petróleo. Entonces reunimos todas las condiciones para que se nos permita, dentro de los convenios firmados, los tratados internacionales que Ecuador respeta, poner estas salvaguardias. Si la OMC le dice, sí, señor Ecuador, usted tiene todo derecho a imponer estas salvaguardias, que son más, digamos, amplias que lo que ustedes están negociando ahora con Colombia para matizar la situación, o están tratando de negociar con Perú y con Chile, ¿ustedes le dirían a Colombia, Perú y a Chile, mire, ya como la OMC nos autorizó, olvídense de la negociación? Nosotros negociamos buena fe con todos, pero en principio las salvaguardias se van a mantener. ¿Qué es lo que usted va a hacer para atraer esa inversión extranjera, que creo que Ecuador es el país que menor tiene inversión extranjera en la región, 700 millones? Hay algunos mitos. Bueno, pero es poquita. La inmensa. Es poquita. Yo sé que a usted le gustan. Es que no, es que es precisísimo, porque hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No digo que usted esté faltando la verdad, sino que hay que dar toda la información. Pero ¿dónde está la parte más importante de inversión extranjera para Colombia, para Perú? En sectores estratégicos, minería, petróleo. Que en estos momentos la mayor parte de la producción petrolera ecuatoriana de lejos es producción de las empresas públicas. Entonces tenemos otro modelo y por eso las cuentas aparecen como que si no recibimos inversión extranjera, pero son otros sistemas. Pero ahí en otros sectores hemos recibido muchísima inversión extranjera, turismo, etcétera. Y bienvenida la inversión extranjera. Ahora, cuidado, que tampoco es la última Coca-Cola en el desierto, no toda inversión extranjera es positiva, puede ser que saque más de lo que da, por eso hay que ser muy cuidadoso. Pero cuando uno habla con los empresarios, tanto los de adentro como los de afuera, presidente, lo que dicen es falta confianza porque las reglas del juego cambian y mire que ahorita el gobierno necesita plata porque no tiene ni para cumplir con la ley de subsidiar las pensiones. Esa es otra falsedad, con todo respeto, Claudia. Esa ley yo la presenté el año pasado, ni que fuera parapsicólogo. O sea, soy especialista de mercado, no Walter Mercado para ser astrólogo, porque es un absurdo que gastemos más de $1.000 millones anuales, 40% de subsidio, inamovible, ¿ya?, para las pensiones jubilares, así tenga superávit del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué lógica tiene eso? Pero tenía otra parte su pregunta. Me dijo que los empresarios... Sí, los empresarios dicen que cambian las reglas del juego, entonces que la inversión extranjera se necesita. Porque tenemos un país destrozado, tuvimos que hacer una nueva constitución, pero eso no es verdad desde hace 4 años, por lo menos, del 2010, el Código de la Producción, etc. Las reglas están muy bien puestas. Lo que pasa es que tenemos una terrible oposición, también una prensa con bastante animadversión al gobierno. ¿Cuántas caries tendrá tu hija con el paso del tiempo? ¿2? ¿4? ¿Aún con toda esta azúcar? ¿Qué tal la esperanza de una vida con 0 caries? Presentamos la nueva Colgate Máxima Protección Anticaries más Neutra Azúcar. La única fórmula con flúor y Neutra Azúcar que ataca los ácidos de azúcar, la causa principal de caries. La esperanza de un futuro con 0 caries está aquí. Nueva Colgate Máxima Protección Anticaries más Neutra Azúcar. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Productos Bronco conoce las exigencias de los profesionales de la construcción. Por eso te ofrece una amplia gama de impermeabilizantes y soluciones integrales. Impermeabilizante acrílico, impermeabilizante cementoso, cemento hidráulico, mortero para restaurar. Bronco, soluciones integrales. El carrito de papá es divertido. El carrito de papá
Cuando un hombre está listo para ser padre, está listo para tener su propio jabón. Nuevo Protex for Men Power. 10 veces más protección y combate el mal olor. Papá, empújanos. Nuevo Protex for Men, para la buena salud de la piel. Quiero pasarle al tema de la reelección, porque en la Constitución hecha en su primer gobierno se aprobó la reelección por un periodo. Usted dijo de muchas maneras que no le gustaba la reelección indefinida, pero ahora que han vuelto a reformar la Constitución para que pueda haber reelección indefinida, que es algo que obviamente es hecho a su medida, con su nombre y apellido, usted dice ese es el mal menor. ¿No es, presidente, un fracaso que tras 8 años en el gobierno usted no haya podido crear un equipo de donde pueda salir un buen sucesor? Está leyendo mucho la prensa corrupta del Ecuador, ¿no? Equipo nos sobra. Le puedo nombrar y nos pasamos toda la entrevista. Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, secretaria de Gestión Política, mujeres jóvenes en los 30 años. Equipo nos sobra. La pregunta es, ¿se podrán ser capaces esos líderes de superar el bloqueo que va a poner la prensa, la oposición unida, injerencia externa, a cualquier candidato a Revolución Ciudadana? Por eso hemos tenido que abrir la opción, porque hay que responder, ¿no?, a la realidad del país. Yo soy institucionalista, no me gusta cambiar estas cosas, pero tampoco somos ciegos y sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, ¿pero usted cree que tenemos que dejar una puerta abierta frente a esa arremetida que tenemos para tratar de hacer fracasar la Revolución Ciudadana. Bueno, pero digamos, porque usted es el único que puede, porque no hay otros que pueden enfrentar toda esa oposición. Ganar podría cualquiera, si no tuviéramos tantas trampas que enfrentar, como por ejemplo una prensa que tiene un claro rol político, o los empresarios que usted mismo ha nombrado. ¿Okay? ¿Cuándo es que va a decidir si se va a lanzar a un cuarto periodo? En el momento oportuno. Sabemos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Yo no quiero ser candidato en el 2017, usted lo puede creer o no creer, no lo quiero, pero en caso de ser necesario aquí estaremos. Pero otra cosa muy clara, la enmienda que no me gusta, yo soy institucionalista, no me gusta reformar la Constitución, pero también somos realistas, me permite ser candidato. Lo que me hace ser presidente son los votos del pueblo ecuatoriano, así que no nos engañemos. Pero como está permitida ahora la reelección indefinida, todavía no está permitida. Bueno, si fuera necesario, sí, ¿usted se lanzaría indefinidamente? No, le insisto, yo soy especialista en mercado, no Walter Mercado, para ver el futuro. Estamos hablando básicamente de la elección del 2017, en caso necesario estaré, ojalá no sea necesario. Le paso a un tema de Colombia, que es el proceso de paz con el ELN. Ecuador ha servido para esas conversaciones previas, pero el presidente Tabaré Vázquez reafirmó ayer lo que ya se sabía durante el gobierno del presidente Mujica, que es que ofrece su país para que sea sede de los diálogos. ¿Por qué sería mejor para Colombia tener los diálogos con el ELN en Ecuador que en Uruguay, o que en Brasil, o que en Venezuela, o en otro país? Eso lo va a decir Colombia. Nosotros estamos a la disposición del presidente Santos, su gobierno, del pueblo colombiano, en aras de la paz. Eso lo decide Colombia. Digamos, pero usted preferiría que fuera en Ecuador, ¿o no? Vea, yo siempre tengo un principio en mi vida: ser útil, ¿no? Buscar ser útil, no buscar ser importante. Queremos ser útiles, estaremos donde más se nos necesite. ¿Cómo sería útil Ecuador en ese diálogo? Si somos los más adecuados para ser el escenario de los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano, ahí estaremos. Pero si un mejor escenario lo presenta Uruguay, bueno, que vayan a Uruguay, eso lo decide Colombia. ¿Sabe por qué no han avanzado las negociaciones previas? ¿Cómo sabe que no han avanzado? Porque no hemos empezado unas formales y se supone que eso iba a pasar. Porque hay cosas confidenciales, desde el año pero pasado. yo creo que sí hay avances. ¿Y se atrevería como a decir para cuándo Son cosas tenemos una confidenciales, noticia? pero creo que sí hay avances y estamos muy esperanzados en que se logre la paz con todos los grupos irregulares de Colombia. El presidente Samper, expresidente Samper, que ahora es secretario general de UNASUR, ofreció o propuso, mejor, crear una fuerza de UNASUR, fuerza militar, para que acompañara el proceso de paz en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con eso? No he escuchado en detalle la propuesta de Ernesto. En principio me parece que no es necesario. Yo creo, estamos muy esperanzados que el proceso de paz es irreversible. Presidente Correa, la foto suya con un niño que tiene una camiseta con la frase "I'm with the stupid" y la flecha señalándolo a usted, me llamó mucho la atención y yo pensé que era un montaje, porque usted ha sido muy susceptible a la crítica de la gente, hay que decirlo, ¿no? A usted no le gusta que la gente le diga ese tipo de cosas. Eso es falso, mi querida Claudia. Lo que pasa es que no es agachamos falso, ¿la camiseta o que a usted no le gusta la crítica? No, es falso lo que usted dice, que somos muy susceptibles a la crítica, son los grandes mitos. No, entonces no son resulta mitos. que somos... No son mitos porque hay casos.
A ver, dígame un caso. No, pues hay casos puntuales. Dígame un caso. ¿Se acuerda esa señora que hace como 4 años en la calle le gritó unas cosas y usted la mandó a sacó un comercial vio que está en televisión? totalmente equivocada. Le sacó un comercial en televisión. Usted sí sabe que 2 meses después, la chica que estaba al lado de ella, que yo la confundí con su hija, esta señora dijo que había sido detenida por decir no a la consulta popular. Mire cómo la engaña. Después de 2 meses, esa chica que había sido su empleada doméstica, la votaron como a perro, no estaba afiliada y denunció la verdad, que le estaba diciendo que tenía que votar contra el gobierno porque somos comunistas. Cuando me vio pasar en la caravana, ahí va el Longo, hijo de tal de Correa, se bajó, hijo de tal, y hacer una mala seña. Eso ya está grabado, le mando el testimonio si quiere. No se deje engañar por cierta prensa. Pero no somos susceptibles a la crítica, usted se da a insultar. Lamentablemente eso en Ecuador, no lamentablemente, creo que adecuadamente en Ecuador, no, pero yo creo en el principio de autoría. O sea, entonces más tarde insultaremos al profesor en la escuela, a los padres. Por favor, yo estoy de acuerdo con eso, que debe ser sancionado, si no tendría que reaccionar ya de otra forma. Yo no puedo dejarme insultar, hacer mala seña. Eso es no aguantar las críticas. Vamos, Claudia, no se me deje engañar. Está bien, pero como cuénteme en de diciembre, la camiseta. ¿no? Si eso le sirve para reírse en buena hora, ¿usted cree que yo me preocupo de esas cosas? Mire, soy tan susceptible de las críticas que ni me preocupa eso. Pero, ¿y si el niño Otra cosa son las mentiras, por favor. Bueno, si eso fuera, si no fuera un montaje ni nada de eso, sino de verdad. ¿Cuál es el problema? Pues yo me tomo centenas de fotos, ¿usted cree que me pongo a leer todas las camisetas? Pero en un niño. Presidente, si con eso se divierten los mediocres, que se diviertan nomás. Muchas gracias, presidente. Ese es el deber de un... Bolívar decía, el deber de un estadista es tratar de lograr la máxima felicidad para el máximo de gente. Si eso lo hace felices, en buena hora. Gracias. Gracias a usted, Claudia. Hasta la próxima. En CMI...